Buenas tardes, estimados compañeros, estimado docente. A continuación voy a tratar sobre las unidades institucionales y los sectores institucionales como tema a desarrollar en el presente trabajo. Las unidades institucionales son entidades económicas capaces de ser propietarias de bienes y activos, contraer pasivos y participar en actividades y operaciones económicas con otras unidades. En nombre propio, las unidades institucionales se agrupan en 5 sectores institucionales mutuamente excluyentes. ¿Cuáles son estas unidades? Son las sociedades no financieras, las instituciones financieras, las administraciones públicas, los hogares, instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. El conjunto de estos 5 sectores que acabé de mencionar constituye el total de una economía nacional. Una empresa es considerada una unidad institucional si posee autonomía de decisión en el ejercicio de sus actividades y si elabora documentos contables que registren las operaciones económicas y financieras. Decir que una unidad institucional posee autonomía de decisión en el desenvolvimiento de su función principal significa que dicha unidad tiene libertad para modificar sus recursos corrientes, de capital y financieros. En realidad, normalmente las condiciones coexisten y no son independientes. Aquellas empresas que no poseen contabilidad forman parte de la unidad institucional en la que están incluidas sus cuentas. Si no tienen autonomía de decisión, hacen parte de las unidades institucionales que las controlan. Un caso particular está dado por los hogares, que si bien no llevan contabilidad, son unidades institucionales, pues poseen autonomía de decisión en el desempeño de su función principal, la cual es consumir. En general, todas las empresas que tienen una razón social, sociedades anónimas, sociedades a responsabilidad limitada, etc., o personería jurídica de derecho público o privado, son consideradas unidades institucionales. Pues bien, ahora podemos pasar al siguiente grupo a investigar, que son los sectores institucionales. Un sector institucional es un conjunto de unidades institucionales con comportamiento económico análogo. Las unidades institucionales forman parte de un sector según la función principal que desempeñan, tales como producir bienes y servicios destinados a la venta, producir servicios no mercantiles, consumir, redistribuir el ingreso, financiar, etc. Y el carácter y origen de los recursos económicos. A continuación, vamos a presentar o voy a explicar la clasificación sectorial con la identificación de la función y de los recursos principales, así como también voy a hacer una explicación de un cuadro en el cual se clasifican los subsectores de los cuales se agrupan las unidades institucionales pertenecientes a un mismo sector. Vamos primero con la clasificación de los sectores institucionales. El sector, la función principal y los recursos principales. El sector, sociedades y cuasi sociedades no financieras. ¿Cuál es su función principal? Producir bienes y servicios no financieros destinados a la venta. ¿Cuál es su recurso principal? Entradas provenientes de la venta. El siguiente sector, instituciones de crédito. ¿Cuál es su función principal? Financiar, es decir, recoger, transformar y canalizar recursos financieros. ¿Cuáles son sus recursos principales? Fondos provenientes de los compromisos acordados con otros agentes o intereses. El sector empresas de seguro. ¿Cuál es su función principal? Asegurar, es decir, colectivizar los riesgos individuales. ¿Cuáles son sus recursos principales de este sector? Primas sobre seguros. El siguiente sector, administraciones públicas. ¿Cuál es su función principal? Producir servicios colectivos y redistribuir el ingreso. ¿Cuáles son sus recursos principales?
pagos obligatorios, impuestos, derechos, etc. El siguiente sector, instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Cuál es su función principal? Prestar servicios específicos a grupos particulares de hogares. ¿Cuáles son sus recursos principales? Contribuciones voluntarias. El siguiente sector, hogares. En los hogares existen como consumidores y como productores. Como consumidores, ¿cuál es su función principal? Consumir. ¿Cuál es su recurso principal? Remuneración de los factores de producción, transferencias efectuadas por los otros sectores. En el caso de los hogares como productores, ¿cuál es su función principal? Producir bienes y servicios bienes y servicios no financieros destinados a la venta. ¿Cuáles son sus recursos principales? Entradas provenientes de la venta. Y el último sector, que engloba de manera general, se denomina resto del mundo, cuyas función principal y recursos principales se condensan en que sus cuentas registran las operaciones de residentes en el exterior. Eso es más o menos como decir las remesas. Ahora pues bien, había indicado que también cada sector tiene su subsector. Vamos a explicar. El sector, sociedades y cuasi sociedades no financiadas. ¿Cuál es el subsector? Sociedades y cuasi sociedades privadas y sociedades y cuasi sociedades públicas. El siguiente sector, instituciones financieras. ¿Cuál es su subsector? Banco Central, otras instituciones monetarias, compañías de seguros y cajas de pensión, otras instituciones financieras. Tercer sector, administraciones públicas. ¿Cuál es su subsector? Subsector central, subsector local, subsector de seguridad social. En el caso de las instituciones privadas sin fines de lucro, el servicio de los hogares no conllevan o no tienen una subdivisión o un subsector, así como también los hogares y empresas individuales tampoco tienen su subsector, desde luego porque estas tienen cierta autonomía, pero no dependen de algún subsector. Eso en sí, en cuanto a la explicación del tema que he seleccionado, en cuanto a las unidades institucionales y los sectores institucionales. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.